Hola a todos, este video tiene como propósito la explicación de la aplicación de metodologías estadísticas en la construcción de modelos de métricas de calidad de software usando conjuntos de datos incompletos. Este es el resultado de un paper realizado por dos universidades de China, como lo es la Universidad de Beijing y el Instituto Politécnico de Macao, junto con el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Las métricas de software son mediciones de las propiedades de un sistema de software o en sus especificaciones en el desarrollo de un proyecto como tal. Estas métricas son modelos matemáticos que relacionan una variable dependiente con una o más variables independientes o variables predictivas. Para construir un modelo de software se requiere de un conjunto de datos, pero en la mayoría de los casos los datos están perdidos o no cuenta uno con la cantidad de datos necesarias para hacer las pruebas y desarrollar el modelo. Entonces, los datos que faltan son problemas recurrentes que pueden causar sesgos o conducir a análisis ineficientes. Estos datos perdidos es debido a errores en la transcripción de datos, falta de voluntad de las personas para responder algunas preguntas de las encuestas hechas sobre resultados de un producto de software, o también puede ocurrir debido a la falta completa de documentación de los resultados de las pruebas hechas a un sistema en su etapa de desarrollo o en su etapa de testing. Entonces, para controlar toda la cantidad de datos perdidos, surge la estadística. O sea, la estadística nos proporciona una serie de metodologías con el fin de trabajar cuando no se tiene el conjunto de datos completos. La estadística nos provee métodos importantes para dicho trabajo, como lo es el reemplazo por el promedio, reemplazo de una constante, regresión o KNN, que significa el vecino más cercano. El reemplazo por el promedio simplemente consiste en reemplazar los datos perdidos por el promedio de dichos datos. En este caso tenemos acá tres columnas, cada una con 10 números, y los datos en negrilla eran los datos que estaban perdidos. Entonces lo que se hizo fue sacar el promedio de cada columna y con eso completar los datos que estaban perdidos. En el ejemplo, la primera columna, el promedio sería 4,75, entonces se llenó dicha información con el resultado obtenido. Otro de los métodos que nos provee la estadística es el análisis de regresión lineal. Entonces, el análisis de regresión lineal nos ayuda a pronosticar sucesos futuros en base a una cantidad de datos con los cuales se obtiene una tendencia de comportamiento. También, dicho análisis de regresión lineal determina la relación entre una variable dependiente con una o más variables independientes. La fórmula general es y igual a b sub 0 más b sub 1 x sub 1 más b sub n x sub n, donde y es la variable dependiente o el objetivo de la métrica. B sub 0 son los coeficientes de regresión estimados durante el modelo de construcción. X son las métricas predictivas continuas y xp más 1 a xq son las métricas predictivas categóricas. Por ejemplo, hablando de desarrollo de software, podemos establecer que las métricas predictivas categóricas puede ser el tipo de desarrollo, donde puede tomar valores de 1, de 2 o de 3, donde 1 significa nuevo desarrollo, 2 significa mejora y 3 significa volver a desarrollar. Para entender bien el análisis de regresión lineal, vamos a hacer un ejemplo utilizando Excel, que nos provee mecanismos para realizar dicha gráfica y obtener la fórmula general de los datos proporcionados. Entonces tenemos el siguiente planteamiento. Vamos a determinar la cantidad de errores dependiendo de la cantidad de líneas de código de un sistema.
Entonces tenemos acá la variable independiente o x, que sería el número de líneas de código, y la variable dependiente o y, que sería el número de errores. Entonces, para realizar dicha gráfica vamos a seleccionar los datos, insertar dispersión, y de esta forma tenemos la gráfica usando el análisis de regresión lineal. Entonces tenemos acá la x o la cantidad, el número de líneas de código, y la variable dependiente o y, que sería el número de errores. Para determinar la fórmula y el coeficiente de correlación, entonces vamos a darle clic derecho a agregar líneas de tendencia, le damos presentar la ecuación en el gráfico y presentar el valor en R cuadrado. Y de esta forma tenemos acá la fórmula general de los datos ingresados, que es y igual a 0,0403x más 6,2345. También obtenemos R2, que es el coeficiente de correlación. Dicho coeficiente de correlación me indica que también se relaciona esta línea con los puntos marcados. Si el resultado es 0, quiere decir que el conjunto de los datos no es muy confiable. Por el contrario, si se acerca a 1, indica que los datos están bien relacionados. Continuando con el análisis del paper, nos encontramos con el método KN por N, o mejor conocido como el método del vecino más cercano, y la simulación de Monte Carlo. El método KN por N pertenece al grupo de métodos utilizados para tareas de clasificación de datos. El vecino más cercano es una técnica de predicción y es una de las más antiguas y utilizadas dentro de esta área. La mayoría de la gente cree entender la agrupación de la información, pero nunca se centra a ver cómo se relaciona entre ella. El vecino más cercano es una técnica de predicción que es bastante similar a la agrupación por esencia de la información, con el fin de predecir registros similares dentro de una base de datos en la cual se encuentran los históricos de los casos. El método del vecino más cercano es utilizado en muchas aplicaciones dentro del campo de la minería de datos, reconocimiento de patrones estadísticos, procesamiento de imágenes, entre muchos otros. Algunas de sus aplicaciones más exitosas incluyen el reconocimiento de la escritura, las imágenes satelitales y el patrón EKG, mejor conocido como el electrocardiograma, que representa de forma gráfica la actividad eléctrica del corazón. Investigaciones realizadas en el proyecto KN por N en su versión 1.9, desarrollado por la Facultad de Tecnología y la Información de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, determinaron que este método es más efectivo si se tiene en cuenta lo siguiente: debe haber un gran número de datos para que durante su análisis tenga mayor oportunidad de clasificación de la información más relevante. La métrica de distancia es fundamental en este método. Esta métrica la analizaremos más adelante. Para nuestro caso, este método se utiliza para el análisis de la información obtenida dentro de las pruebas practicadas a un desarrollo de software y por medio de su análisis complementar la información faltante. El método utilizado para medir la distancia entre dos puntos se llama distancia euclidiana. La distancia euclidiana
se utiliza para medir la distancia entre dos puntos ubicados en el espacio. De esta medición se deduce a partir del teorema de Pitágoras. Un ejemplo de cómo medir distancia en un plano bidimensional de los puntos P1 y P2 es tomando las coordenadas cartesianas x1 con y1 y x2 con y2. Es importante anotar o aclarar que para que funcione este método los valores deben estar expuestos sobre una misma unidad. Eso quiere decir que si estoy trabajando con números o si trabajo con letras, es con letras. En el siguiente ejemplo vemos dos tablas donde están ubicados una serie de valores, pero para este caso vamos a hablar o tratar de ubicar los valores expuestos en 0 que estén más cercanos. Entonces, en la gráfica a la derecha vemos que tenemos 4 conjuntos de ceros, y en la gráfica de la izquierda vemos cada una de su posición. Tomando en cuenta la ecuación euclidiana para determinar la distancia, vemos que los que están más cerca están expuestos de un color y los que están más lejos están en otra notación y en otro color. A partir de esa fórmula también se puede determinar cuando no hay datos cercanos y en el espacio donde no se encuentra información, que en este caso es todo lo que está marcado en gris. El siguiente método se denomina simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos estadísticos con la capacidad que tienen los ordenadores para generar números pseudo aleatorios y para automatizar cálculos. La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar mediante modelos matemáticos el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos. ¿Qué es un sistema no dinámico? Es un sistema que no varía conforme al paso del tiempo. La clave de la simulación de Monte Carlo consiste en crear un modelo matemático del sistema, proceso o actividad que se requiere analizar, identificando aquellas variables de entrada cuyo comportamiento aleatorio determina el comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichas entradas o variables aleatorias, se lleva a cabo un experimento que consiste en generar, con ayuda del ordenador, muestras aleatorias de las variables de entrada para analizar el comportamiento del sistema conforme van cambiando sus valores. Tras repetir n veces este experimento, disponemos de n observaciones sobre el comportamiento del sistema, lo cual nos será de utilidad para entender el funcionamiento del mismo. Entre más experimentos se haga o más veces se repita la prueba, con más exactitud será la conclusión que se lleva a cabo aplicando este método. En la siguiente gráfica podemos observar una tabla donde se expone las consultas diarias que se le hace a un sistema. Entonces, en el primer evento se pudo observar
o se generó un número de que se hace 16 consultas en el día, teniendo o partiendo de que en esos 5 días se puedan hacer 200 consultas. Entonces eso quiere decir que en el primer día su frecuencia de uso del sistema fue de un 8%, pero si vamos al segundo día vemos que la cantidad de consultas en ese día aumentó, causando un incremento del sistema en un 18%. Y así como podemos ver, pasa en el día 3 y el día 4 y el día 5. Pero lo importante de esto es ver que a mayor uso o a la mayor cantidad de consultas que se le haga al sistema, dependiendo del día, asimismo se va a ver reflejado su uso. Caso de estudio. Para este caso de estudio se determinó la siguiente tabla, donde Y equivale a los defectos extremos reportados por los usuarios en el primer mes de uso del sistema. X1 equivale a los defectos importantes reportados por los usuarios en el primer mes de uso del sistema. X2 son los defectos menores reportados por los usuarios en el primer mes de uso del sistema. X3 es basado en los clientes o en su localización de los clientes. Eso depende o no depende, sino está relacionado con las áreas en las que se presentó cada uno de estos reportes. X5 es el desarrollo. ¿Qué nos define X5? Si nos permite establecer una categoría para el reporte, si ese reporte genera un nuevo desarrollo o ese reporte es para hacer una mejora, o en los casos más extremos el reporte establece que se debe hacer un redesarrollo del módulo o aplicativo que se está probando. Conclusión. Como hemos visto a lo largo del paper, los datos incompletos aparecen a menudo en las muestras de datos que se utilizan para construir modelos de métricas de software. La construcción de una métrica de software y la selección de una métrica predictiva se basa inicialmente en la experiencia y no se tiene en cuenta el impacto de la métrica aplicada en el proyecto. Esto causa algunas complicaciones al momento de aplicarla, como por ejemplo aplicar de forma redundante más de una métrica a una opción o categoría que se quiere evaluar. Otro punto es establecer una complejidad innecesaria a una categoría. Esto conlleva el derroche de recursos en la recopilación de los datos para la métrica, y muchas veces esta misma es la causa de que los datos, al hacer un análisis, no sean de buena calidad o estén incompletos. El problema de los datos incompletos es especialmente grave en las muestras de datos que contienen las métricas de calidad de software, debido también a la falta de
procedimientos para hacer la recolección de datos. En este paper nos muestran que para superar la falta de información podemos utilizar el método KN por N. Este método lo que nos permite es rellenar esos espacios que faltan y aplicando pruebas de hipótesis estadísticas como la ecuación de distancia euclidiana, se puede determinar si dichos valores son los adecuados para completar la información faltante.